Bienvenidos de nuevo a este conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad o borderline. Es un horario donde lo transmitimos por Facebook y TikTok Live y que estamos todos en pro de un aprendizaje continuo, una sensibilización y sobre todo adquirir lo que es la compasión y la empatía que se necesita para poder abordar este trastorno. Les doy las gracias a cada uno de los seguidores que nos escriben a diario, donde le damos respuestas a todos y cada uno de sus inquietudes y sus dudas. Gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos. También a los seguidores que nos aportan temas. El tema de hoy sale de YouTube, de una seguidora. Esto es un ay que continuamente me están preguntando y pues abordamos este tema para que puedan entender y que es una pregunta constante. ¿Por qué mi hijo me maltrata? Me maltrata tan mal. Entonces, el tema de hoy sale debido a esta seguidora y a las múltiples personas, mamás y papás, que preguntan constantemente el por qué mi hijo me trata o mi hija me trata tan mal. Entonces, el tema es leyendo los insultos y las palabras hirientes en un hijo o una hija con trastorno límite de personalidad o borderline. Es muy importante partir. ¿De qué se puede partir? Se parte de si sabemos partir o si aprendimos a partir del otro, sabemos leer, sabemos qué está pasando en el mundo de esta persona con trastorno límite de personalidad. Sabemos muy bien que las personas con trastorno límite de personalidad o los hijos o algunos hijos que tratan con insultos y palabras fuertes y humillantes a los padres, sabemos muy bien que si partimos y entendemos, no de saber, entender que nuestro hijo con trastorno límite de personalidad borderline tiene un dolor emocional, un dolor psicológico, se llama vacío y dolor emocional. Si le aprendemos a leer, aprendemos a sentir, aprendemos a partir de él, no vamos a sufrir. Pero cuando no sabemos el lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad, claro que nos duelen sus palabras, nos duelen sus gestos, nos duelen sus maltratos y sus humillaciones. ¿Cuál es el fin de la persona con trastorno límite de personalidad? Recuerden que es un fin inconsciente. Es propiciar dolor emocional en la otra persona. Poder sentir la persona borderline que esta persona a quien se le está humillando, a quien se le está culpando, a quien se le está maltratando, a quien se le está propiciando un dolor emocional, se conecte con el dolor emocional de la persona o del hijo o de la hija con trastorno límite de personalidad. Si logramos entender esto, que puede ser sencillo o puede ser difícil de entender, créanme que vamos a poder pasar de no estar en ese estado del yo, en ese sentimiento del yo, sino de estar leyendo el sentimiento de mi hija o de mi hijo que tiene esta actitud o tiene este comportamiento. Recordemos que
Las personas con borderline o las personas con trastorno límite de personalidad nos dan señales. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender a leer en nuestros hijos? Que tienen unas contestaciones que no van acorde con la edad, que tienen una irascibilidad muy profunda, que tienen enojos frecuentes, que tienen una falta de colaboración en su entorno, que tienen berrinches, que tienen arrebatos incongruentes muy frecuentes, que tienen una actitud permanente de desafiante o de culpar a los demás, cuando las cosas no les salen como ellos o ellas, o sea, nuestros hijos, lo tienen graficado o imaginado en su mente. Recuerden que las personas con trastorno límite de personalidad o borderline que no se han hecho un tratamiento eficaz, constante, permanente, y que no han tenido como una disciplina ni voluntad de continuar con una terapia, tienen una necesidad de que el otro entienda cómo es su mundo interior. El mundo interior de las personas borderline son un caos. Recuerden que su identidad se rompió. Es una vasija de una cerámica muy costosa, se rompió y recuerden que en esa vasija esa vasija sostiene, mantiene, contiene todo lo que tenga que ver con emociones, sentimientos, personalidad, carácter. O sea, todas esas emociones, todas estas inteligencia emocional, no inteligencia intelectual. Estamos hablando de inteligencia emocional o habilidades blandas. Entonces, cuando esto se cae, se fractura, esa vasija, ya nada queda en su lugar. Todo es un caos. Todas estas emociones, la personalidad, el carácter, el temperamento, todo se despepita y queda regado por cualquier lugar, pero nada en su sitio. Entonces, como ellos no tienen una identidad donde poder sostener todas estas emociones, todos estos sentimientos, ellos necesitan que el otro entre a su mundo. Pero como nosotros no sabemos leer este lenguaje, pues nos duele y nos engancha, porque en vez de quedarnos en una escucha activa, en un estado de respiración, de sentir al otro, partir del otro, todo lo llevamos a nuestro mundo personal. Entonces, cuando nos hieren, cuando yo me engancho, cuando ya no es el otro, sino que ya lo llevo a mi propia vida personal, ahí es donde la persona con trastorno límite de personalidad se siente bien. Porque la otra persona por fin entró en mi mundo. Pero como no entramos en el mundo de ellos, solamente nos quedamos en la parte de las emociones, no los hechos, sino las emociones. Y repetimos una y otra vez: mi hija me maltrata, mi hijo me maltrata, mi hija me humilla, mi hijo me culpa, mi hijo tiene unas expresiones que dice que jamás, en su infancia jamás estuve, que me maltrató, que me pegó, que me insultó, que me humilló, y que las mamás y los papás, o muchas veces los hermanos, no entienden, porque ellos no han vivido
lo que la persona con trastorno límite de personalidad expresa. Entonces, ¿qué es lo más importante, lo más fundamental? Es aprender a leer estas emociones, aprender a leer estos insultos, aprender a leer estas palabras hirientes. Puede ser absurdo escucharlo, pero cuando ellos están alterados, propiciando estos insultos no es para la otra persona, no es para la mamá, no es para el papá, no es para la otra persona, es para ellos mismos. Como la identidad se fracturó, se cayó, se quebró, ellos no tienen la posibilidad de asumirme el yo soy. No, ellos no tienen esa posibilidad. Uno les pregunta, hábleme de usted, ¿quién es usted? Esa pregunta no logran ellos entenderlo, no logran ellos interiorizarlo, porque no tienen la estructura de esa identidad que en el momento del trauma fue fracturada. Y que a partir de ahí las emociones y los sentimientos se despepitaron y nada quedó en su lugar. Y que ellos, como mecanismos de defensa, buscan cómo retornar al momento antes del trauma, pero no lo pueden hacer, no lo van a lograr. Ya de ahí en adelante no lo van a lograr. Si nosotros, las personas no TLP, no nos enganchamos en el dolor emocional, y sobre todo que el enganche que tenemos la gran mayoría de las personas no TLP, terminamos en miedos, en sumisión, en una sumisión y en un miedo. Y el miedo y la sumisión para las personas borderline es como la gasolina extra de los aviones. Ellos se alimentan de esa sumisión y de ese miedo. Entonces, en el momento en que aprendemos este lenguaje, en el momento en que hay un momento donde a ellos se les debe decir, no, no es correcto, no, no lo veo así, o sí, sí lo veo bien, sí lo veo correcto, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto y esto. Ellos se sienten atacados y ellos inmediatamente, como están a la defensiva, nos atacan. Y nos atacan con toda la ira, con todo el odio, con todo el asco, con toda la frustración y con todo su miedo. Y nos atacan hasta que nosotros tengamos dos opciones. O entramos en el mundo de ellos y empezamos a mirar ese mundo de su caos emocional y empezamos a tener lo que es, o empezamos a adquirir la compasión y la empatía para con ellos. O sus amenazas, su parte corporal, su lenguaje no verbal, que es amenazante, que sus ojos se abren y cuando se abren sus ojos hay momentos en que uno lee que no hay nadie, que ahí no está mi hija, ahí no está mi hijo, ahí no está mi hermano, ahí no está mi hermana, ahí no está mi esposa, ahí no está mi esposo. Y nos da miedo ver esa oscuridad que no entendemos en ellos, nos da miedo. Y el miedo es que de pronto me haga algo, o me golpee, o haga algo inadecuado. Y ahí es donde, vuelvo y repito, ellos se alimentan de ese miedo. ¿Qué es lo más fundamental? ¿Qué es lo más importante? Aprender esas estrategias de esa comunicación. Pero como no hay esas estrategias, el control emocional, créanme que
no va a ser suficiente para tener, o sea, para las personas que no tienen trastorno límite de personalidad puedan tener ese autocontrol. Y entonces, ¿cómo podemos terminar? Propiciándonos y enganchándonos en las ofensas, en el odio, en el asco, en la ira, en la rabia, ¿ya? Y esto para los padres es devastador, porque nos van a decir cosas que no son reales, pero que en el mundo de él existen. Pero es en el mundo de él, no en el mundo de los padres. ¿Qué hay que hacer? Vuelvo y le repito, no engancharnos. Pero para no engancharnos, debemos de tener un entrenamiento psicológico. Sí o sí, hay que tener un entrenamiento psicológico. Si nosotros, los papás, los esposos o las esposas, lográramos ir más allá, mucho más allá de lo aparente, de lo que yo vivo con él constantemente, de lo que en la cotidiana vivo con ellos, en la cotidianidad vivo con ellas. Y nos salimos un poco de nuestra autocompasión, de pobrecita yo, donde no, que ahí no hay autocompasión, lo que hay un auto de evaluación, porque estamos repitiendo una y otra vez la ofensa de nuestros hijos, una y otra vez, y lo decimos y lo repetimos a otras personas. Y cuando lo decimos y lo repetimos, nos duele y lo decimos con dolor, con una ofendidas en nuestro ser, en nuestro ser de mamás, o ser de papás, o ser de cuidadores. Y esa expresión de este sentimiento que nos queda después de que nuestros hijos dicen o nos abordan con estas palabras tan fuertes, es donde no estamos leyendo qué pasa en el mundo de nuestros hijos borderline. No estamos leyendo qué pasa en el mundo interior, en el mundo emocional de nuestra pareja, de nuestros hermanos o hermanas. No estamos leyendo. Nos estamos dejando contagiar del odio, de la rabia, del asco, del miedo, del terror, de la sumisión. Porque vamos a empezar a hacer cosas para que ella o él no grite, para que ella o él no se disguste, para que ella o él no se enoje, es que empieza a gritar como loca. Ella empieza a gritar como una loca y qué vergüenza de los vecinos, o empieza a gritar cosas horribles de mí y no quiero. No, así no se soluciona. Aceptando una y otra vez ese maltrato psicológico, no le estamos ayudando, no estamos ni siquiera haciendo contención emocional para nuestros hijos con borderline, no le estamos haciendo contención. Pero yo le voy a poner límites, espérese y verá, a mí me respeta, conmigo no se meta, conmigo. Esto no es así, eso no es contención emocional. No. En la forma como funcionan sus tres cerebros, o mejor, sus dos, primero y segundo cerebro, sin esa vasija de identidad, estamos hablando metafóricamente, no es lo mismo que las personas no TLP que tenemos esa estructura de esa identidad. No, así no funciona su cerebro. Es que decimos palabras tan sencillas y tan simples y él se ofende. Claro que se ofende. Es que le estamos diciendo que eso no es así, le están contradiciendo y al contradecirlo, créanme que ellos se sienten atacados. Y recuerden que ellos se dicen, es que vos me atacaste. Y uno dice, ¿cómo lo ataqué? Aún más en momentos de tanta ira de las personas borderline,
que se sienten atacados, que sienten que las palabras fueron más golpes físicos que las mismas palabras. Pero es porque, vuelvo y les digo, no sabemos y no nos hemos detenido a leer, a saber un poco más del trastorno límite de personalidad. No nos hemos detenido a adentrarnos en ese mundo. Si logramos entrar a ese mundo, créanme que nos da inmediatamente, ni siquiera nos da tristeza, ni siquiera nos da pesar. Lo primero que dice, uy, qué tristeza, qué pesar. Pero uno le dice, siga ahí, siga ahí. ¿Qué otro sentimiento? ¿Qué otro sentimiento aflora? ¿Qué otro? Y dice Dios, cuando ya no está, ya uno no está en mí, sino que estoy ya en Él, uno dice compasión. Compasión. Y inmediatamente esa compasión, ellos lo leen. Y créanme que ellos nos lo van a hacer saber, porque ellos van a decir, hay algo en ti que ha cambiado, hay algo en ti que ya no es lo mismo. Y el diálogo totalmente se torna diferente, el abordaje totalmente diferente, que no quiere decir que va a haber brotes, claro que sí va a haber brotes, pero en la medida en que aprendamos este lenguaje, aprendamos a tener, y hay que entrenarnos en la compasión, hay que entrenarnos en la empatía, porque entre nosotros, los no TLP, claro que tenemos compasión, claro que tenemos empatía, claro, podemos tener una discusión, pero esa discusión no pasa a mayores. Puedo tener un enojo, pero ese enojo va pasando y no es que se va olvidando, sino que muchas veces aborda a la persona, uno habla con la persona, le pregunta a la persona qué le pasó, sí, pero abordamos a la otra persona. Pero con las personas borderline no es lo mismo. No es lo mismo una ofensa de una persona borderline que una persona no borderline. No es lo mismo. Porque, vuelvo y les digo, las emociones están descontroladas, no hay límites. En las emociones de las personas borderline no hay límites. La vasija no existe. Esa contención de las emociones no existe. Esa contención de los sentimientos, del temperamento, del carácter, no existe, de la personalidad no existe. Entonces no hay límites. Por eso ellos dicen, es que no me gusta que trabajarle a nadie. No, pero ¿por qué no te gusta trabajar con otra persona? Es que no me gusta que me mande. Nadie te está mandando. Solamente son políticas de la empresa. Además, esto es parte de las relaciones laborales. No me manda, nadie me manda y termina peleando con todo el mundo, disgustándose con todo el mundo y terminando hasta con el dueño de la empresa. E igualándose y peor. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que las relaciones sociales y la convivencia se inicia desde el respeto por mí, por el otro, por el entorno. No hay territorios, hay contextos, pero ellos lo ven como su territorio. Y hay que alguien entre en su territorio. ¿Ya? Entonces, son este lenguaje, saber este lenguaje, créanme que nos va a evitar dolores emocionales. Nos va a evitar que ya no quiero ni ver a ese muchacho, ya no quiero ver a esa muchacha. Que se largue, que pase lo que quiera, que tenga lo que quiera, no lo quiero ni ver. ¿Ya? Ya no tiene paz interior. ¿Por qué? Porque el espacio de su identidad, de su autoestima, de su valía, ya no la tiene. ¿Qué hay que hacer? Recuperar esa valía, esa autoestima, esa identidad. Pero ¿qué hay que hacer las personas borderline o TLP? Las personas borderline necesitan empezar a reeducar sus emociones para que en la medida que se vaya reeducando emoción por emoción, esa identidad se vaya reconstruyendo, se vaya reorganizando, para que vaya entendiendo
que aquí, los que están en el planeta Tierra, sí o sí, las relaciones sociales es básico. El planeta Tierra es básico, las relaciones sociales. No hay de otra forma para la convivencia en el planeta Tierra. Hasta que ellos lo van comprendiendo y ellos mismos van siendo sus propios autocontroladores y van colocando los límites, van aceptando los límites. Pero para ello hay que enseñarles. Pero para las mamás, para los papás, para las personas que están conviviendo con personas borderline, es necesario que ustedes aprendan este lenguaje. Es que dije una expresión, una palabra que no significa nada. Pero para nosotros los no TLP no nos dicen nada, pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en un círculo como un hámster en el momento del trauma y no han podido salir de ahí. Por eso hay que enseñarles, hay que ayudarles. ¿Y quién más que las personas que convivan cerca de ellos? Es que uno como psicólogo, como psicoterapeuta, uno está cada 8 días, mientras que las personas que están cerca de ellos, las mamás, los papás, la familia, las parejas, los hermanos, son los que cotidianamente viven con ellos. Entonces, hay que enseñarles. Además, hay que preguntarles cómo van, cómo han avanzado o no han avanzado, qué pasó esta semana. Recuerden que ellos modifican la verdad, pero no la modifican porque es que son mitómanos, es que son muy mitómanos, no, es que son muy mentirosos. No, porque se quedaron en la etapa del niño y el niño magnifica, idealiza y ahí se quedaron ellos. Pero en la medida en que uno entienda, lea, créanme que ellos van saliendo de ese lugar poco a poco. Ustedes lo van sacando de ahí. Pero necesariamente para ello se necesita aprender ese lenguaje emocional. Es necesario hacerlo. En la medida en que nos hagamos cargo, porque también es hacernos cargo de nosotros mismos, de la situación, del bienestar, del saber vivir. Eso mismo vamos a compartirlo con ellos. De un lenguaje diferente, un tono de voz diferente. Pero necesitamos hacerlo. No engancharnos, como compartió la seguidora de YouTube. Ya no doy más, ya estoy cansada, ya no sé qué más. Me desvivo por ella, la atiendo. Pero cuando la mamá o el papá hacen eso, ellos jamás van a estar satisfechos y siempre van a pedir más de lo más, más de lo más, más de lo más. ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen la identidad, no tienen esa vasija que sostiene las emociones, que sostiene esos sentimientos, que sostiene esa imagen, esa personalidad, ese yo soy. No lo tienen. Entonces, están vacíos, no los tienen. Entonces ellos van a pedir más de lo más, mientras la mamá o el papá les dé, buscando un reconocimiento, buscando que digan por fin, mi gran papá, mi gran mamá, están perdidos, porque ellos no lo ven, porque no lo tienen. Ellos no lo ven porque no lo tienen. Entonces, por favor, para que los insultos, las palabras hirientes puedan parar, disminuir poco a poco, hasta que desaparezcan, porque realmente desaparecen. Papás, mamás, aprendan este lenguaje. Muy bien, ahora nos vamos a las preguntas.
Hola doctora, buenas tardes a todas las personas Buenas tardes. que se han conectado al live. Gracias por la receptividad del día de hoy. Las personas que están en TikTok, vamos dándole clic a la pantallita como hasta ahora para llegar a esos 10K y que podamos llegar a compartir con más personas este video. Y las personas de Facebook y TikTok vamos generando de igual modo sus preguntas e inquietudes para hacérselas saber a la doctora. Por acá por el Facebook nos dicen, buenas noches desde España, gracias, un cariñoso saludo. Saludos. Saludo desde Ciudad México, Juárez. Hola. Saludos doctora desde Honduras, muy buenas sus charlas. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias. Gracias doctora por tomarse su tiempo y dedicación haciendo estos videos que nos aportan muchísimo, siga así por favor. Gracias, ustedes son mi motor de verdad para continuar haciendo estos videos y dando esta información, porque es una información valiosa para poder apoyarnos todos. Bueno, la pregunta que nos llega desde Facebook, mi hijo con TLP fumó mucho tiempo marihuana, ya no, ahora toma medicamento y despostado. Ya no, ahora toma medicamento psiquiátrico, pero es muy olvidadizo y despostado. Pero se super molesta cuando pierde cosas y entra en crisis. ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que es muy importante el acompañamiento del medicamento con una psicoterapia, porque el medicamento es paliativo, o sea, el medicamento no va a trabajar para hacer conciencia de sus emociones, hacer conciencia de su estado del yo, hacer conciencia del solo por hoy, del saber estar en el presente. Y que, claro, los medicamentos calman, y al calmar, entonces bajan el estado de alerta y en cualquier momento pueden dejar las cosas y que ellos no se recuerden dónde lo dejaron, entonces ellos se vuelven olvidadizos. Pero en el momento en que ellos no encuentran lo que necesitan, en el momento que ellos están buscando, entonces vuelvo y les digo, empieza lo que son las pataletas, las rabietas, los insultos. Pero para ello es necesario la psicoterapia. Si tu hijo no quiere psicoterapia, hazla tú. Hazla tú con las técnicas para aprender a leerlo, para que lo traigas, para que a medida que él vaya reeducando sus emociones, el medicamento, créame que el medicamento va bajando la dosis hasta que llegue un momento en que no necesite dosis, porque ya reeducó sus emociones y sus sentimientos están muy alineados, están muy sanos. Ok, por acá por el TikTok, saludos para Anika, gracias por el regalo. Gracias. Y Micaela, gracias también por tus regalos. Gracias. Por acá nos dicen por TikTok, ¿cómo se les puede ayudar? Primero que todo, para ayudar, ayúdense de ustedes primero. Primero deben de tener el autocuidado personal. Dentro de ese autocuidado personal está el aprender a adquirir esa compasión y la empatía. En la medida en que hagan estos ejercicios, hagan técnicas de la compasión, de la empatía, pero es necesario la psicoterapia. Créanme que es necesario la psicoterapia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos patrones de conducta que en nuestra infancia nos dejaron huella y pudieron dejar huella de alegría o de tristeza o de malestar. Y esas son las sombras que las personas borderline nos leen y nos dan y nos dan y nos dan, y por eso accedemos a las peticiones, perdón, no lo vuelvo a hacer, pero vuelve y lo repite, perdón, no lo vuelvo a hacer, pero vuelve y lo repite. Y eso tiene que ver con esos patrones de conducta. Entonces, la psicoterapia te va a llevar a que veas esos patrones de conducta que la persona borderline lo está leyendo. ¿Cómo hacer para que se conquisten esas sombras y empiece lo que es a adquirir la compasión y la empatía para ayudarlos a ellos? Sí. Por acá por el TikTok nos dicen, mi hija tiene
24 años, tiene TLP, tiene 2 niños pequeños, los lastima cuando los corrige. Porque no es que lo lastime porque los corrige, sino que los niños, ella también es otra niña, pero es una niña grande. Y como niña grande, entonces no tiene la mesura, no tiene los controles, no están reguladas sus emociones para saber abordar las inquietudes de los niños, la necedad de los niños, la impertinencia de los niños. Ellos no están preparados para ello. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, hola doctora, la psicóloga dijo que fluctúo mucho mis emociones y me dijo que estoy bipolar, pero mis emociones cambian en un día. Bueno, lo que pasa es que hablan de bipolaridad porque tan pronto pueden estar bien como tan pronto pueden estar mal. Y bueno, les digo, fluctúan entre una dicotomía, o todo bueno o todo malo, o todo sí o todo no, o todo negro o todo blanco, pero no hay matices. Y eso, por ejemplo, un cambio simple, sencillo, en que nos íbamos a encontrar a las 3 de la tarde, pero hay que adelantar la cita porque se me presentó a mí algo. Ellos, o sea, sienten ese malestar porque ellos no tienen no tienen la posibilidad de que entre ese primero y segundo cerebro pase al tercero y haga análisis, ¿cierto? Análisis emocionales, análisis del por qué, qué pasó, escuchar al otro con atención, sino que ya se molestan. Entonces, esa parte de cambio de emociones entre un estado y otro, entre alegría y tristeza, entre rabia y odio, entre asco y amor, lo llaman bipolaridad, pero no es una bipolaridad genética, es una bipolaridad de las mismas emociones porque no están reguladas, porque no saben manejar ciertas situaciones de la cotidianidad. Por acá por el WhatsApp nos dicen, muchas gracias, qué tema me estaba haciendo falta. Todo lo que dice la doctora es tal cual pasa, me siento muy identificada con lo que le pasa a mi hijo conmigo. No sé qué pasa que no puedo comentar en estos momentos en el live, es verdad que después de un rato me termino enganchando. Ok, porque el objetivo de la persona con trastorno límite de personalidad es que la otra persona se enganche en su dolor para que él pueda estar ya tranquilo y no dice perdón, sino que simplemente pasó el enojo, pasó su ira, pasó su rabia y en la media hora o al día siguiente, entonces sí vamos a salir, entonces sí vamos a hacer tal cosa. Y uno dice, pero ¿cómo así? Insultó, me dijo y ya, como si nada pasara. Exactamente, es como si nada pasara. Ok, por acá nos dice, por el Facebook estoy en psicoterapia y poco a poco voy viendo mejor comunicación con mi hija borderline. Excelente. Entra, por favor, entra en el mundo de ella. Cuando tú logres entrar en su mundo, créeme que tu forma de ver a tu hija cambia rotundamente. Por el Facebook también nos dicen, sí, efectivamente es así. Este fin de semana mi hijo salió por la noche con amigos. Al ir a buscarla se olía un fuerte aliento a alcohol. Para ser honesta, me disgustó mucho, no pude contenerme en llamarle la atención porque ella sabe que no debe tomar alcohol, está con medicamentos y es muy perjudicial para su condición. Pero ella no lo entiende, doctora. A veces me canso, me agoto del comportamiento de mi hija, a veces ya no sé qué hacer. Mi miedo no es que me haga daño a mí, más bien mi terror es que ella se haga daño, porque ella ha practicado autolesiones por diferentes motivos y si se le pasa la mano, a veces tengo pesadillas con eso. Por eso, como usted, soy sumisa. ¿Qué se puede hacer, doctora? Quisiera que me enviara los valores de la terapia para poder comprender a mi hija. La información de la terapia, señora Andrea, se la voy a estar enviando por el interno en cuanto termine el live. Vamos a darle respuesta a su inquietud. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando ella utiliza la autolesión, está drenando un dolor emocional. Pero para poder comprender qué es drenar un dolor emocional, es necesario entrar al mundo de ellos. Cuando usted entre al mundo de ellos, créame que el mundo es diferente. Esta mañana, haciendo pues, con una terapia, buscando la forma de que esta mamá saliera de su dolor emocional y se alejara de sí misma para poder entrar al mundo de su hija, pues, o sea, se logró. Y empieza a describir ese mundo de ella. Ya esta persona no va a hacer lo mismo. Cuando ya haya una discusión donde su hija tome una posición hiriente, ya ella no va a sentir lo mismo. Simplemente va a tener compasión. Y en la medida en que tiene compasión, va a poder ella tener la posibilidad de que su hija vaya mermando su dolor emocional y vaya reeducando cada emoción. Bueno, ya nos falta poco para llegar a esos 10K. Las personas de TikTok vamos dándole like a la pantallita y vamos compartiendo sus inquietudes con la doctora. Por Facebook nos dicen: yo sinceramente siento esa compasión de la cual habla, pero no sé cómo expresársela. Entonces, todavía no sabes qué es compasión. No sabes todavía. Cuando uno tiene compasión, eso brota de nuestra alma, eso sale de nuestra alma. Simplemente que todavía es que hay que entrenarnos, de verdad hay que entrenarnos. En la medida en que nosotros nos entrenamos en esta compasión y sale y brota naturalmente, eso es lo que ellos ven en nosotros y lo que ellos empiezan a aceptarnos y a escucharnos. Ok, por acá por el TikTok, vamos con los del TikTok. Por acá nos dicen: doctora, ¿cómo puedo lidiar con mi sensación de vacío, ya que me siento culpable cuando no me llena nada? Recuerda que hablamos que la identidad es como una vasija. En la medida en que usted tenga esa vasija, en la medida en que usted reconstruya esta vasija, ya va a tener la posibilidad de ir llenando su vasija de la reeducación de cada emoción, diferenciar de una emoción de otra, el sentimiento, empiezas a cambiar ese sentimiento, esa estela de que deja ese dolor emocional, lo vas a modificar, lo vas a ir cambiando y vas a estar llena. Por ahora, como no hay una vasija que sostenga nada de estas emociones, nada te llena. Pero si tú, con disciplina, voluntad y una férrea decisión para adquirirla y entras a psicoterapia continua de cada 8 días, por mínimo 5 años, créeme que va a llegar te vas a sentir llena de ti misma. No llena porque el lleno lo buscan afuera y afuera no hay nada para llenar, es adentro de ti. Ok, por acá por el TikTok nos dicen: ¿qué hacer para llegar mejor a nuestros hijos? Aprender el lenguaje emocional de ellos. En la medida en que aprendemos a leer ese lenguaje de ellos, créanme que va a ser mucho más efectivo. Va a ser más efectivo un diálogo, como también va a ser más efectivo una discusión. Porque podemos tener discusiones, pero que ellos lo entiendan y que sea con respeto, un mutuo respeto. Ok, por el TikTok nos dicen: ¿se cura o se vive para siempre con TLP? El TLP no se cura, pero sí se sana. Se sana cuando cada persona borderline o TLP empieza a reconstruir esa identidad, a reconstruir esa vasija para que esa identidad, que es la vasija, empiecen a estar las emociones y los sentimientos regulados dentro de esa vasija, que se llama identidad.
Por el TikTok nos dicen, ¿por qué los borderline no tenemos paciencia con nosotros mismos? Porque no hay esa estructura de la identidad. En la medida en que se empiece a reconstruir esta vasija, educando emoción por emoción, ustedes van a tener esa posibilidad de esta identidad donde sostienen esas emociones y estos sentimientos. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, regreso a lo de mi hijo olvidadizo que les platiqué. Ok. Recién estuve en clínica especializada en patología dual, TLP y adicting, 4 meses. Toma psicoterapia una vez a la semana. Se hizo una liposucción para ser delgado, pero la quetiapina le causa hambre, come muchísimo y ha subido poco de peso. Ahora siente que está gordo y quiere morir. Para las personas borderline o con trastorno límite de personalidad, la succión. Liposucción. La liposucción no sirve. Es paliativa también. Hasta que no empiece cada persona que ha tenido un trastorno a reeducar emoción por emoción y a empezar a fortalecer esa identidad, esto no va a funcionar. La ansiedad por trancones de comida, es necesario que él sea consciente, es necesario llevarlo a que identifique emoción por emoción para que llegue, digamos, el momento del trauma, para que él empiece a sanarse, a reeducar cada emoción y salir de allí. Por aquí por el WhatsApp nos llega un mensaje y nos dice, las personas TLP son como niños en la totalidad de sus emociones o solo en algunas. Mi expareja tenía pataletas y rabietas, pero las controlaba. Sin embargo, se alejaba por vergüenza y luego se acercaba torpemente con actitudes histéricas. Llamaba mi atención, pero no sabía qué hacer con mi atención. Ok. El niño o la niña que sufre un trauma, el trauma depende de la edad en que fue instaurado el trauma, hasta ahí llega la identidad porque ya se fractura. Entonces, quiere decir que estamos hablando de esa etapa del niño o de la niña, donde ya para seguir, digamos, instrucciones o aprender de las reglas sociales, ya no va a poder hacerlo. Y recuerden que todo lo que tenga que ver con interacción social necesariamente son las habilidades blandas o la inteligencia emocional. Entonces, va a ser difícil, muy difícil de poder que él, si no se reeduca cada emoción, si no es consciente de cada emoción que pasa, en el día pasan muchas emociones en el día a día, y que él pueda identificar cada emoción y hacer la reeducación en cada emoción, eso ahí va a poder salir del estado del niño. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿podría explicar con un ejemplo qué es tener una estructura que te sostenga tus emociones? Voy a hablar metafóricamente. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos que hay una vasija de cerámica muy costosa, que el valor es incalculable, y que en el ser humano se llama identidad esa vasija. Sí, y dentro de esa vasija sostiene nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si esa vasija en algún momento se nos cae y se da contra el piso, esta vasija de cerámica se va a reventar, se va a dañar en 1000 pedazos. En la medida, en ese momento, nuestras emociones ya no van a estar en el lugar
ni en movimientos armónicos dentro de los sentimientos y las emociones, para poder seguir aprendiendo de lo que son las interacciones sociales. ¿Qué pasa? Que hasta ahí llega ese aprendizaje emocional, porque las emociones ya están regadas por todo el entorno, donde cada emoción y cada sentimiento no va a quedar en ningún lugar donde existía antes. Entonces ahí llega el caos, y ese caos se llama un caos emocional, y ese caos emocional genera un vacío y un dolor emocional. Ese vacío y ese dolor emocional va a existir hasta que se reeduque emoción por emoción y reconstruya esa vasija que se llama identidad. Por el TikTok nos dicen la dismorfia puede ser signo de TLP. Puede llegar a, o sea, cuando muchas veces, casi siempre, no dan un diagnóstico temprano del trastorno límite de personalidad y empiezan a buscar por otros trastornos mentales y se deja de lado el más importante, que es el borderline. Entonces empiezan a buscar enfermedades mentales por bipolaridad, por TEA, por obsesión, trastorno obsesivo, por alcoholismo, por drogadicción, por ludopatía, y ahí muchas veces terminan que no hay solución. Esta persona termina sin solución porque son múltiples enfermedades mentales o múltiples problemas mentales que no hay forma de estructurar y saber por dónde guiar para poder avanzar con esta persona. Por el TikTok también nos dicen cómo lidiar con el rechazo de un hijo. El rechazo de un hijo no es que te esté rechazando a ti, se está rechazando a sí mismo porque él no entiende nada. Él no ve lo que tú ves, él no logra verlo. Lo que hay que hacer es aprender este lenguaje emocional. Cuando tú aprendes este lenguaje emocional y empiezas a entrenarte en la compasión y en la empatía, ya sabes que tu hijo no te está rechazando. Lo que tiene tu hijo es un dolor emocional por una situación pequeña o grande que está pasando, y que hacerle la contención emocional sería la mejor solución. Ok, por el TikTok también nos dicen, para ir terminando, la psicóloga dice que las personas cambian, por eso no sirve darles un diagnóstico fijo, ¿no es así? Lo que pasa es que la neurociencia y sobre todo la medicina psiquiátrica, que va muy de la mano cómo funciona el cerebro, él dice, por ejemplo, que el cerebro puede tener un desarrollo y que es neuroplástico, de aprendizaje continuo hasta los 40, 50 o más. Entonces se habla de la oportunidad de que el sujeto pueda hacer cambios, pero es que una cosa es el cambio en la inteligencia intelectual, que constantemente están compitiendo entre sí ellos, y otra cosa es la inteligencia emocional. ¿Ya? Entonces son dos emociones, dos inteligencias diferentes, pero que deben de ir alineadas la una con la otra. Por acá por el WhatsApp nos llega un mensaje y nos dicen: doctora, buenas tardes, mi hija tiene TLP y se ha aislado de mi familia. Solo tiene contacto con los que estamos cerca y no quiere ver a mis hermanos ni sobrinas que viven más lejos. ¿Es normal que se aísle? No naturalicemos el trastorno límite de personalidad, por favor. El trastorno límite de personalidad, eso es uno de los comportamientos que tiene. Pero les pido por favor a los papás o a los familiares que están cerca de ella que no la naturalicen, sino que trabajen ustedes, aprendan ese lenguaje, ayúdenle a salir de ese caos emocional. Ok, por acá por el Facebook nos dicen: doctora, le comento con mi caso.
Yo terminé con mi expareja TLP, pero él cada vez que nos encontramos, él me queda mirando y me sigue con la mirada por donde voy. Además que él me copia lo que yo hago. Por ejemplo, si decido ir a una librería y él igual va. Si veo algo y me gusta, él también. ¿Qué debo hacer en ese caso? Yo recibo terapia, pero no especializada en TLP, y me recomendó que lo salude y que me vea contenta. ¿Es así o debo tomar otra actitud? Lo que pasa es que cuando hablamos de actitud, lo primero es aprender ese lenguaje. Cuando uno aprende el lenguaje emocional, que las personas con trastorno límite de personalidad, sobre todo las personas que no han tenido un tratamiento continuo, o sea, un tratamiento continuo, y que se comprometan con el mejoramiento y su salud mental y la autorregulación o la reeducación de las emociones, estas personas no tienen identidad. Ojo, no tienen identidad. Y como no tienen identidad, necesitan ver a través del otro para poderse ellos sentirse vivos. Entonces, allí lo ideal es que busques una persona si estás interesada en esta persona, un psicoterapeuta especialista en trastorno límite de personalidad, para que te enseñe, a leer este lenguaje, pero también te enseñe técnicas para poder estar y leer y hacer la contención emocional. Por acá nos dicen, muchas gracias doctora por su respuesta. Gracias por estar ustedes acá. Nos dicen por acá, creo que a veces esa falta de identidad que uno no puede reflejar para su crecimiento, la incesante ansiedad que nos caracteriza y nos obliga a alejarnos como padres y volvernos padres ausentes, no protectivos, no soportivos, y ellos se vuelven niños solos, vacíos en su interior, carentes en su contenido emocional. Soy hija de una madre TLP, no la culpo. Solo sé que hay circunstancias para cada respuesta humana dentro de nuestro desarrollo. Gracias por compartir. Yo tengo TLP, es muy triste en mi vida, les hago mal a todos los que quiero. Cuando tengo mis altibajos, en mi familia nadie me quiere, siempre me aleja. Me tratan de loca. La verdad que es muy difícil llevar esta vida. Claro, pero hay solución. En la medida en que tú te comprometas con hacer una psicoterapia, con las técnicas para poder estar en el presente, para poder disfrutar de lo que es en el día a día, para conquistar ese pasado, conquistar ese futuro y estar en el presente. Yo te cuento que la vida tuya cambiará notoriamente y va a ser demasiado satisfactoria. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que durante muchos años estabas en un caos, donde no entendías la vida, ni la tuya, ni la del otro. Pero cuando ya estás reeducando cada emoción, vas a saber que en esta existencia sí se puede sanar y se puede compartir sin estar en ese caos emocional, sino reeducando cada emoción para poder estabilizarte. Bueno, para ir terminando rápidamente, por acá nos dice, por el TikTok, no tener identidad y verse a través de otro para sentirse vivos me suena como ser dependiente. Claro, claro. Es necesario, porque no tienen forma de estar como, digamos, poder avanzar en su individualidad, no. Ok, también por el TikTok nos dice, después suben este video, sí, después suben este video por acá por Facebook o YouTube, lo pueden ver completo. Muy útil su live, muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, para ver. Y si los familiares no tienen interés en esa persona con TLP, ¿qué se hace? Porque están agotados. Están agotados con
muchas formas de poder abordar a la persona con trastorno límite de personalidad, pero son intentos fallidos y allí están cansados y agotados. Pero esto es, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Bueno, estamos listos con las preguntas. Vamos a ver por acá. Soy TLP y soy mamá. Sí, y sí se puede. Soy de España. Ok, gracias por compartir. Gracias. Bueno, estamos listos por acá con las preguntas, doctora. Ah, bueno. Ok. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Por favor, nos envían qué tema desean que compartamos el próximo jueves o los siguientes jueves. Y muchísimos éxitos. Hasta pronto.